Hola a todos, bienvenidos oficialmente a este webinar que es Introducción a los Servicios de RIF. Muchos esperamos que sepan o tengan alguna idea acerca de lo que vendría a ser RIF, que es la tercera capa que construimos sobre Bitcoin. Tiene varios servicios que están integrados, muchos los estamos desarrollando, y acá tenemos a Alejandro Narancio, que es Product Owner de un área muy específica, que son las distintas herramientas y los métodos de pago que tenemos. Eh, bueno, como siempre, estos webinars quedan grabados y después los subimos a nuestra plataforma de YouTube para que puedan verlos si alguno tiene que irse o le queda alguna duda. Igualmente, como les dijimos al principio, ahora en el chat box vamos a poner un par de links, a compartir con ustedes nuestros emails si algunos tienen alguna pregunta específica para que les podamos ir respondiendo, y si no, puede ir escribiendo y compartiendo con nosotros aquello que tengan para darlos. Bueno, Ale, si querés empezar. Dale, muchas gracias, Fran. Bueno, como decía Fran, mi nombre es Alejandro Narancio, yo soy el Product Owner de Rift Payments and Rift Tools. Estoy trabajando en IOV Labs, algo así, un poco más de un año, hace un poco más de un año, de entrada ya con Rift. Entonces, la idea de hoy es explicarles un poco cada uno de los servicios en los que estamos trabajando, en lo que hemos hecho, para que los conozcan un poco. Primero, quería darle una breve introducción de por qué Riff, por qué es que estamos creando Riff. Nosotros en RSK, como probablemente todos saben, somos una sidechain de Bitcoin, y nosotros usamos Bitcoin como Store of Value, como la red, siendo la red más descentralizada, la más grande, la más inmutable, la más segura de todo el ecosistema. La seleccionamos como Store of Value y como garante de la seguridad de nuestras transacciones, que ahora voy a explicar un poco qué significa eso. Para los que no saben, en Bitcoin hay un lenguaje de programación que se llama script. O sea, ustedes básicamente pueden adjuntarle a cada transacción de Bitcoin un código, un algoritmo que se debe ejecutar cada vez que alguien quiere gastar esas Bitcoin, ¿sí? Por eso decimos muchas veces que Bitcoin es dinero programable, ¿sí? Y este lenguaje de programación, que se llama script, tiene una característica que es no Turing complete. ¿Qué quiere decir que un lenguaje sea Turing complete en programación? Un lenguaje en programación Turing complete es un lenguaje que puede implementar cualquier algoritmo. O sea, cualquier algoritmo que se le dé en teoría lo puede llegar a implementar. Y para eso requiere que cumpla ciertas características. Una es, por ejemplo, que se puedan almacenar variables, otra es que tenga condicionales. Por ejemplo, un condicional es: si pasa esto, hago esto; si no pasa eso, hago tal otra cosa. Y otra cosa importante que tienen que tener los lenguajes Turing Complete es lo que llamamos bucles o loops, que básicamente mientras pase cierta condición, mientras cierta condición se mantenga, hace estas acciones. En el caso del script de Bitcoin, no soporta bucles, no soporta loops. Y no lo soporta, tiene sus razones para no hacerlo, que escapan a el que quiera saberlo, que lo pregunte en el chat y lo discutimos. Pero eso limita un montón las reglas de negocio que se pueden implementar sobre ese código, esos pequeños smart contracts que se pueden implementar en Bitcoin. Y en una solución de DeFi, si queremos crear un nuevo sistema financiero descentralizado, es una limitante muy importante. Por eso es que surge RSK. RSK agrega una capa de smart contracts sobre Bitcoin, en donde se soporta un lenguaje Turing Complete. Y entonces las transacciones de RSK están minadas, validadas, o sea, la seguridad está garantizada por los mismos minadores de Bitcoin, por un proceso que se llama Merge Mining, que escapa un poco al objetivo de este webinar. Originalmente nosotros teníamos RSK como plataforma de smart contracts, y sobre ella las dApps, las Distributed Applications, ¿sí? O sea, las aplicaciones de usuario que interactuaban con los smart contracts. Y nosotros vimos que había como un gap, o sea, había algo que faltaba entre medio para proveerles servicios a los desarrolladores de esas aplicaciones, ¿sí? Servicios que no era simplemente invocar un smart contract, sino servicios que le dieran algún valor agregado, ¿sí? Como ciertas funcionalidades ya prearmadas, ¿sí? De forma segura, descentralizada, garantizando ciertas bases, ¿sí? Y ahí es que surge Riff, con todos los servicios de Riff,
¿sí? Riff Directory, Payment, etcétera, que vamos a hablar ahora un poquito, ¿sí? Y sobre Riff se crearon librerías para poder utilizar estos servicios de forma más fácil. Es decir, que ahora un desarrollador de dApps puede utilizar librerías para acceder a servicios de Riff, ¿sí? O invocar directamente a un contrato de RSK, obviamente. Perdón. Bueno, vamos a comenzar con cada uno de los servicios. Primero es Directory. En Riff Directory es donde nosotros mantenemos todos los servicios referentes a la identidad de los usuarios o de los distintos servicios dentro de Riff y RSK. Hay ciertas características o ciertos subproductos en los que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente, que es lo que voy a pasar a mencionar. Primero tenemos uno que se llama RNS, que es nuestro sistema de nombres de dominio, que lo voy a escapear ahora un poquito porque voy a hablar más en un par de slides. ¿Sí? Siguientes son lo que llamamos DIDs y Verified Credential. Los DIDs son Decentralized Identities, y es donde se almacena toda la identidad propiamente dicha del usuario. ¿Sí? Luego tenemos lo que llamamos servicios de login. Esto nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo prácticamente diariamente en servicios más centralizados, como OAuth, o Google Login, Facebook Login, etc. ¿Sí? Nosotros detectamos de que, si bien esa funcionalidad es muy importante a nivel de usabilidad y a nivel de integración de aplicaciones, el hecho de que los datos o la gobernanza de eso esté dada por una única empresa es una falla. Nosotros queremos hacerlo todo descentralizado y que el dueño de los datos, el dueño de qué se publica, qué no, recaiga en el usuario y no en una empresa. ¿Sí? Por eso es que estamos diseñando estos servicios de login para ofrecer, pero de una forma segura y descentralizada. ¿Sí? Luego tenemos portabilidad de datos. O sea, actualmente nosotros brindamos muchos datos personales nuestros a empresas, gobiernos, entes, etc. E incluso no sabemos qué datos tienen ellos de nosotros, no sabemos qué uso hacen de ellos, y mucho peor es que cuando nosotros queremos quitarlos y moverlos a otro servicio, o es muy difícil o es imposible hacerlo. Entonces, una de las premisas que tiene Riff Directory es que el dueño de los datos siempre es el usuario, y él puede llevárselos a donde quiera, cuando quiera. ¿Sí? Eso es una máxima bien fuerte dentro de nuestros servicios. Reputación es algo que se utiliza mucho, en distintos sistemas, que puede ser para loyalty, para incluso dar préstamos, etcétera, etcétera, y es algo que es súper crítico de que sea muy seguro, muy privado, y que el usuario tenga control de qué tanto quiere publicar de su reputación y qué no. ¿Sí? Entonces estamos creando módulos de reputación específicos dentro de Riff Directory. Luego tenemos lo que se llaman las credenciales de Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof es una tecnología que existe hace bastante, pero que ahora se le está investigando muchísimo, y que desde el punto de vista personal tiene mucho futuro. Y el ejemplo más simple para entender este tipo de tecnología es el siguiente. Imagínense, ustedes quieren ir a comprar alcohol a una tienda. ¿Sí? Actualmente lo que ustedes hacen es, por ejemplo, yo soy uruguayo, acá en Uruguay tenés que ser mayor de 18 años. Entonces, básicamente, si yo voy a comprar alcohol, obviamente con mi cara seguramente no duden que tengo 18, pero imagínense que sí, y quieren validar de que tengo 18, básicamente me piden mi documento de identidad. ¿Sí? Entonces el vendedor va a chequear seguramente mi fecha de nacimiento y validar de que tengo más de 18 años. El problema está que al darle yo mi documento de identidad, le estoy dando muchísima más información que la que él necesita. Le estoy dando mi nombre, mi número de documento, mi fecha exacta de nacimiento, dónde nací, o sea, mi nacionalidad, cuándo expira mi documento, mi firma. Le estoy dando mucha información. Él lo único que tiene que saber es si yo estoy legalmente en condiciones de comprar alcohol. O sea, si tengo más de 18 años. No importa si tengo 18 o si tengo 38, no importa. ¿Sí? Entonces, con Zero Knowledge Proof, lo que ocurre es que uno puede dar una prueba criptográfica que él puede validar de que yo cumplo con ese requisito, pero no sabe exactamente qué dato lo generó. Entonces yo podría tener una app que de alguna forma él valide mi identidad, no sé, mostrando una foto o algo mío, para que valide que soy yo,
y le puedo dar una prueba criptográfica que él puede validar y decir, ah, ok, Alejandro tiene esta persona tiene más de 18, yo le puedo vender el coin. Eso es Zero Knowledge Proof, ¿sí? Que se está trabajando muchísimo sobre eso. Lo otro es Key Management. Esto es algo muy importante para los que seguramente todos ustedes ya saben, pero cuando se quiere interactuar en general con blockchain, ustedes tienen que hacer lo que se llama manejo de claves privadas públicas. O sea, ustedes tienen que tener un account, una cuenta que básicamente se compone de una clave privada y una pública, y el manejo de esa clave privada es muy importante, porque si vos perdés o te roban esa clave privada, básicamente podés llegar a perder acceso a tus fondos o a ciertos servicios, etc. Entonces, el manejo de eso es muy, muy crucial, y es crucial hacerlo lo suficientemente amigable con el usuario sin sacrificar seguridad, cosa de que cualquiera lo pueda utilizar y que no seas alguien tecnológico para poder hacer uso de eso, ¿sí? Entonces estamos trabajando mucho en eso, y principalmente en lo que es, con un foco muy grande en lo que es usabilidad. Esto que viene relacionado a lo anterior se llama Social Recovery, es algo que se está investigando mucho últimamente, de hecho ya hay algunas wallets que lo implementan, algunas billeteras, y básicamente es lo siguiente. Como le comentaba hoy, ustedes seguramente no, para interactuar con estos sistemas necesitan una clave privada y una clave pública. Una clave privada es básicamente algo que solo ustedes conocen y no deben de compartir, y una clave pública es algo que cualquiera puede conocer y está todo bien, ¿sí? Después, para qué sirve o no, escapa a los objetivos de este webinar. El que quiera saber, que pregunte y lo contestamos. Básicamente, el que alguna vez haya creado alguna wallet, alguna billetera, vio que les muestran algunas palabras y las tienen que escribir o guardar en exactamente las mismas palabras, en exactamente el orden que te las dan, que puede ser 12, 24, 36, lo que sea, ¿sí? Esto a muchas personas lo que les pasa es que no saben cómo guardarlas, no saben en dónde, qué pasa si las pierden. Básicamente, si las pierden no pueden regenerar la clave privada y perderían acceso a los fondos, etcétera, etcétera. Entonces, se están investigando formas de garantizar un respaldo de esa información, de esa clave privada, de forma segura, sin tener que recordar esas palabras, ¿sí? Una es Social Recovery, que básicamente, en su forma más básica, es: yo divido mi clave privada en ciertas partes, la comparto con gente que yo confío, ¿sí? Por ejemplo, puede ser familiares, amigos, lo que sea. Ninguno de ellos puede regenerar la clave privada por él solo, pero un conjunto de ellos, si se unen, pueden generarla. Entonces me la pueden dar, ¿sí? Eso sería Social Recovery. Data Monetization viene relacionado a lo que hablábamos hoy de los hilos de información. Nosotros proveemos mucha información a distintas empresas que lucran con esa información, y está perfecto, pero en general no se le paga al usuario por el uso de esa información. Nosotros lo que queremos es crear un modelo de eso. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un sistema de publicidad online, que ese sistema de publicidad, si el usuario está dispuesto a proveer información de él, por ejemplo, mi edad, mi sexo, dónde vivo, como eso le permite al sistema de publicidad darme ads mucho más específicos que seguramente me interesen más, y por ende los cliqué más y él gane, él haga un share revenue conmigo. Es decir, cada vez que yo cliqueo, me hace un share revenue, y cuanto más información comparto de mí, más revenue va a compartir conmigo, ¿sí? Esos son modelos que estamos analizando. Y luego conectores con servicios externos. Puede ser de banca, redes sociales, cualquier servicio que veamos que sume valor al ecosistema, estamos creando conectores para esos servicios, ¿sí? Estos son como todos los aspectos que se está trabajando en Directory. Y ahora vamos a explicar, esto no vamos a dar mucho corte, vamos a explicar un poco de RNS, ¿sí? RNS, básicamente, para los que no saben, por ejemplo en RSK, en Bitcoin, en Ethereum, etc., ustedes tienen lo que se llama un address, ¿sí? Que si alguien me quiere enviar, por ejemplo, un RBTC, un token, un Bitcoin, lo que sea, necesita mi address para poder hacer el envío. Y el address en general es una cadena de texto, de caracteres, bastante críptica cuando uno la ve, y muy difícil de memorizar. Son cadenas largas de números y letras que no tienen un sentido aparente, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, recordar un nombre de un dominio. Para mí es mucho más fácil recordar, como en este ejemplo, alice.rsk,
que recordar 0x83ABC1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que puede hacer Alice, en este caso, es crear un dominio en RNS, asociarle el address a la que quiere que le paguen, ¿sí? Entonces yo cuando quiera pagar simplemente pongo alice.rck y no tengo necesidad de saber el address real, el 0x, bla, bla, bla. Y trae otra ventaja. Si hoy de mañana Alice quiere cambiar de cuenta, ya no quiere que se le envíe dinero a 0x83, ahora es 0x1a, bla, 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 solo tiene que actualizar su dominio y yo no me entero, yo sigo mandando a alice.rck, ¿sí? Y tiene multicripto soporte multicripto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda asignar un address distinto hacia cada network, o hacia cada red del ecosistema. Por ejemplo, yo tengo un address en RSK, tengo un address en Bitcoin, tengo un address en Ethereum y en 40 redes más, ¿sí? Todas distintas, obviamente. Yo puedo, al mismo dominio, Alice RSK, asignarle un address a cada una de las networks, una para Bitcoin, una para Ethereum, otra para RSK, y cuando alguien le quiere mandar dinero a Alice, siempre usa alice.rsk. Y si es Bitcoin, se usa el address de Bitcoin, que tiene asociado Bitcoin, si es de RSK, el de RSK. Entonces, aumenta la usabilidad o la experiencia de usuario para enviar dinero, para invocar contratos, etc. ¿Sí? Eso es Rift Directory, bien resumido obviamente. Ahora pasamos a Payments. Payments es un protocolo cuya finalidad principal es mejorar la escalabilidad de los pagos dentro de la plataforma, ¿sí? Hay como ciertas características que deseamos cumplir. Una es los bajos costos de transacción, los fees. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes, por ejemplo, en Bitcoin, si quieren enviar un Bitcoin, tienen que pagar un fee, tienen que pagar una comisión que va hacia el minero, ¿sí? La comisión depende de qué tan grande es la transacción, qué tan grande no en términos de monto, sino en términos de cuánto ocupa en bytes esa transacción, ¿sí? Es decir, no importa si vos estás mandando 1 millón de bitcoins o una bitcoin, te cobra por cuánto ocupa en bytes, no en monto, ¿sí? Pero te cobran un fee. En el caso de Rustock, lo que se cobra es gas, que se paga con RBTC, que termina siendo Bitcoin, porque un RBTC es un Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿cuánto gas se te cobra? Bueno, como en el caso de RSK es una plataforma de smart contract que en general invocas contratos, ¿cuánto gas se te cobra? Es dependiendo de qué tan complejo sea ejecutar la función del contrato que querés ejecutar, ¿sí? Ahí se te cobra el gas, ¿sí? Esto es un tema porque hay a veces que uno tiene que pagar, por ejemplo, en el orden de, no sé, 10, 20, 30 o inclusive más centavos de dólar por cada transacción, ¿sí? Incluso a veces llega en el orden de los dólares, ¿sí? Y esto en un ecosistema o en un sistema de DeFi puede llegar puede llegar a limitar ciertos casos de uso. Es decir, si yo quiero comprar un caramelo que me sale 10 pesos y tengo que pagar 20 pesos de comisión, seguramente no me sirva y no lo use. Entonces, el tema de las comisiones empieza a tener mayor importancia, ¿sí? Tiempos de confirmación rápidos. Perdón. Si ustedes consideran en Bitcoin, por ejemplo, para garantizar de que una transacción fue aceptada y no puede ser revertida, uno tiene que esperar en el orden de los 20 minutos, 20, 30 minutos. En el caso de RSK, en el orden de los minutos, ¿sí? Esto de vuelta, para ciertas transacciones no pasa nada, o sea, si yo quiero mandar $200.000 a algún país, a Estados Unidos, no me molesta esperar incluso 1 hora. Ahora, si yo quiero comprar el caramelo en el kiosco, yo no quiero esperar 20 minutos. Quiero algo que pague y sea instantáneo, ¿sí? Entonces eso es un atributo muy importante para ciertos casos de uso, ¿sí? Después, soporte cualquier token deployado sobre RSK. Cross Token Payments y Cross Network Payment voy a hablar un poquito en la próxima slide. ¿Okay? La primera implementación de Payments se llama Lumino, que es la solución de pagos off-chain de Rift para RSK. ¿Sí? Básicamente lo que es un pago off-chain, en el caso de Ethereum está Raiden, de hecho Lumino es un fork de Raiden. En el caso de Bitcoin está Lightning Network. Básicamente cómo funciona es, se frisean fondos on-chain, con lo que se crea un canal de pago,
y a partir de ahí los pagos se van fuera de la blockchain, se van off-chain, y se empiezan a hacer punto a punto entre los nodos, ¿sí? Eso tiene ventajas y desventajas. Las ventajas las vamos a ver ahora. Una de las desventajas es que no todas las transacciones, que puede llegar a ser una ventaja en algunos casos, no todos los pagos quedan registrados en la blockchain, por lo tanto son más privados, no están transparentes todos como en el caso de Bitcoin o RCK o Ethereum, que si vos haces pagos on-chain, queda todo registrado en el ledger. Acá no, todos los pagos, como son off-chain, no quedan registrados en la blockchain, ¿sí? Tiene más privacidad en ese sentido. Pero una de las características, el número de transacciones por segundo. Si nosotros consideramos que Bitcoin soporta entre 7 y 10 transacciones por segundo, tiene picos de 15, 20, dependiendo de qué se use como formato de transacción, pero en general decimos entre 7 y 10 por segundo. RSK decimos que soporta en el orden de las 100 transacciones por segundo. En el caso de Lumino, se soporta en el orden de las miles de transacciones por segundo. Y lo más interesante es que la cantidad de transacciones por segundo escala, es decir, aumenta con la red. Cuanto más nodos y más canales existan, más transacciones por segundo se soportan, ¿sí? Eso no ocurre en las soluciones on-chain. Bajas comisiones, los fees, actualmente es cero, actualmente no se paga comisión en Lumino para hacer ningún tipo de pago, ya sea pagos directos o pagos, los que llamamos pagos mediados. Lo que llamamos pagos mediados es lo siguiente: actualmente para hacer un pago en Lumino, ustedes tienen que tener un canal de pago abierto. ¿Qué quiere decir? Yo quiero hacer un pago con Alice, tengo que crear un canal en ese token con Alice, y ahí puedo empezar a pagarle. Pero imagínense que está Bob también. Si yo no tengo un canal con Bob, yo no puedo pagarle. Pero si Alice tiene un canal con Bob, yo puedo pagarle a Bob a través de Alice. Que básicamente lo que termina pasando es que se da un pago de mí hacia Alice y de Alice hacia Bob. Eso es lo que se llama un pago ruteado o mediado, que actualmente no tienen fees tampoco, no se paga comisión, ¿sí? Luego, los tiempos de confirmación actualmente son en el orden de los milisegundos. Invoicing, básicamente lo que es invoicing es, imagínense, Alice quiere que yo le pague por un servicio, me puede generar una factura en donde dice, ok, es un QR, que si yo lo escaneo puedo pagarle, me dice todo lo que tengo que pagar, lo clásico. En tal token, vence tal fecha, tal monto, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que hicimos fue que, o lo interesante que hicimos fue que utilizamos el mismo formato que utiliza Lightning Network. ¿Sí? Después, Light Client fue algo que liberamos a final del año pasado. La historia de Lumino es así. Nosotros hicimos el primer release en Mainnet en mayo del 2019, pero para interactuar con la red de Lumino necesitabas levantarte lo que llamamos un full node, que es un nodo en Python, que si bien no es muy pesado, tiene que estar corriendo continuamente, y es en Python. Por lo tal, dejaba afuera un montón de usuarios, como por ejemplo los celulares, las mobile wallets, las dApps, etc. ¿Sí? Entonces, en diciembre liberamos lo que se llama Light Client, que básicamente es una librería que permite a estos clientes livianos interactuar de forma segura con la red de Lumino sin tener un nodo corriendo continuamente. ¿Sí? Los próximos pasos en qué estamos trabajando ahora o qué estamos intentando liberar en los próximos meses o este año o el año que viene. Primero, half fees. Half fees significa permitirle, en el ejemplo del pago mediado, en donde yo le quería pagar a Bob y pagaba a través de Alice, permitirle a Alice que me cobre un fee. Eso es para incentivar de que Alice rutee un pago. Si no, ahora lo está haciendo de onda para la red, para ayudar a la red. Watchtowers, que incrementa la seguridad de la red. El que quiera saber qué son, que pregunte y lo comentamos. Después, Cross Network Payments. Esto es algo que estamos muy entusiasmados y nos gusta mucho. La idea es, imagínense en un Bitcoiner en Lightning Network, actualmente quiere pagar en un token, en cualquier token en Lumino. Lo que debe hacer actualmente es armarse un account en RSK, crear un canal, por ejemplo con Alice, en el token que quiere pagar, conseguir de ese token, que seguramente tenga que ir a un exchange para conseguir ese token, depositarlo en el canal y hacer el pago. Si el Bitcoiner lo quiere hacer un par de veces, es bastante engorroso. La idea es permitirle al Bitcoiner, desde Lightning Network, pagar en cualquier token en Lumino sin salir de Lightning Network. O sea, hacer un pago directo y de forma segura.
¿sí? Esos Cross Network Payments. Y Cross Token Payments es similar, pero dentro de Lumino. ¿Y eso qué quiere decir? Imagínense, yo tengo canales abiertos en un token, en token A, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo en pesos uruguayos una stablecoin, imagínense que existiera una stablecoin de pesos uruguayos, yo tengo abiertos canales con esa stablecoin y tengo que hacer un pago a alguien que acepta una stablecoin en euros. Actualmente tendría que hacer lo mismo que hacía el Bitcoin. Crear un canal en euros, conseguir el token de euros, depositarlos y empezar a hacer pagos. Con Cross Token Payments lo que queremos hacer es que me permita a mí pagar en cualquier token, incluso en los euros, utilizando los míos, utilizando mis pesos uruguayos. ¿Sí? Es para mejorarla. En el medio obviamente hay un exchange rate, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es Lumino, que creo que va a haber un webinar en las próximas semanas más en detalle sobre Lumino. Storage es nuestra solución de storage descentralizado, es como cualquier solución de Drive en la nube, pero descentralizado con ciertas características. Primero, resistente a la censura. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, ustedes en cualquier solución de storage en la nube, si suben algún contenido, algún archivo que rompe con alguna política, seguramente o le corten la cuenta o le bajen o le eliminen el archivo. Acá es imposible hacerlo en Rift Storage. ¿Okay? Permissionless, que es básicamente que todos los participantes de la red tienen los mismos permisos. ¿Sí? Anónimo, se explica por sí solo. Tolerante a fallas, ¿qué quiere decir? Que si se baja un nodo, si hay réplicas aún de mi archivo, puedo seguir accediendo a ese archivo sin problema, no depende de un único nodo. ¿Sí? Y cómo funciona la arquitectura es la siguiente. Abajo de todo están todas las redes de storage descentralizado, ¿sí? Las más conocidas son Swarm y PFS. Ahora estamos viendo de agregar CIA, Storage, etc. Pero se arrancó por Swarm y ahora se está integrando IPFS. Sobre esto está el protocolo de storage y las librerías de storage, ¿sí? Para utilizar todos estos servicios. Y encima de las librerías, todos los servicios que pueden llegar a consumir storage descentralizado. ¿Sí? Swarm, que se viene trabajando con Swarm, con el equipo de Swarm hace bastante, se trabajó principalmente inicialmente en algo que se llama los incentives o los incentivos. ¿Qué ocurre? Cómo funciona Swarm es lo siguiente. Si yo voy a subir un archivo, lo que termina siendo un nodo es corta ese archivo en lo que llaman chunks de 4 kilobytes. ¿Sí? Y distribuye esos pequeños pedacitos del archivo en toda la red. ¿Sí? Entonces, algunos nodos aceptarán esos chunks, algunos no, esos chunks quedan por ahí. Hasta ahí, los nodos, que puedo ser mi máquina, por ejemplo, está cediendo espacio en su disco para guardar esos chunks de los archivos. ¿Sí? Y en algún punto alguien le pide para obtener esos chunks para volver a armar el archivo original. ¿Sí? Antes de incentives, el que cedía el espacio lo hacía gratis por beneficio de la red. La idea de incentives es que cada vez que yo pido un chunk, tengo que pagar al que me lo retorna el bandwidth que se utilizó. ¿Sí? Es una forma de incentivarlo a él de que guarde ese archivo. ¿Sí? Darle como un incentivo de cederme espacio, de ceder espacio a la red. ¿Sí? E integración con RNS, que ya hablamos de RNS hace un ratito. Los próximos pasos. Soportar el pago de incentivos con Bitcoin y con Rift. Y storage persistente. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos nodos de la red no tiene obligación a guardar todos los chunks. Esos deciden cuál guardar y cuál no. Obviamente los que van a priorizar son a guardar aquellos que son accedidos con más frecuencia, porque son los que le pueden dar mayor beneficio económico. ¿Sí? Entonces, si tu archivo no es muy popular, puede pasar de que ningún nodo lo guarde. Entonces, lo que se está creando, que ya entiendo que se está terminando, es una solución que se llama Persistent Storage, en donde yo puedo subir un archivo, y como yo sé que mi archivo no va a ser muy popular, pero igual quiero que se almacene, puedo pagar para que los nodos me lo guarden.
Entonces, en lugar de pagar cuando lo obtengo, pago para que me lo mantengan vivo. ¿Sí? Eso es persistent storage. Luego está communications. Nosotros detectamos en cada producto que empezamos a armar o cada producto que tomamos, detectamos que en muchos la capa de transporte o la de comunicación es muy centralizada. Entonces empezamos a ver de que había una necesidad de descentralizar todo el tema de las comunicaciones y de hacerla más punto a punto, ¿sí? Con ciertos atributos que queremos mantener o que tenemos como máximas en este servicio. Uno es resistente a la censura, parecido al anterior en storage, es decir, que no te puedan bloquear, que no te puedan bajar un nodo, ¿sí? Permissionless, todos los nodos dentro de la red tienen los mismos permisos. Anónimo de vuelta. ¿Sí? Tolerante a fallas, ¿esto qué quiere decir? Yo tengo un nodo A y un nodo B, se eligió una ruta entre nodos para enviar un mensaje entre ellos dos. Si se cae algo en el medio, el nodo A tiene que ser capaz de encontrar una nueva ruta que llegue al nodo B. Clásico que pasa en TCP. ¿Sí? Y autosustentable. Nosotros, cuanto más nodos hayan en la red, mejor. Y la forma de motivar a las personas o a las empresas, lo que sea, para que colaboren con nodos, es incentivarlos de alguna forma económicamente. Entonces, se está diagramando una forma de incentives para que la gente pueda colaborar con la red, ¿sí? Ya que sea autosustentable en ese sentido. Y como es la arquitectura es, en la capa más baja hay una librería que se llama libp2p, que es la que maneja todo el protocolo a bajo nivel. Sobre esta están unas librerías de RISC Communication que abstrae ciertas complejidades de esta libp2p y le agrega ciertas otras funcionalidades. Y sobre las librerías están las networks, o sea, las distintas redes. Va a haber una red para Lumino, va a haber otra red para storage, va a haber otra red para seguramente los nodos de RCK, etc. ¿Sí? Pero el esquema de capas es más o menos así. Y el protocolo que se utiliza es Kademlia, que básicamente sirve para el ruteo, para hacer el lookup de los nodos, etc. Esto escapa un poco del objetivo del webinar. Y ahora pasamos a Gateways. Gateways es algo muy importante cuando se desarrolla sistemas medios grandes a veces en blockchain. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la plataforma de Smart Contract, que es RSK, tenemos nuestros Smart Contracts y tenemos el mundo real. Y la interacción entre ellos no es tan natural como en sistemas tradicionales, ¿sí? Entonces se necesitan de otros componentes, que ahora vamos a explicar. Unos son los oráculos, otros son los triggers, y otros son los schedulers, ¿sí? Vamos a intentar explicar brevemente cada uno. Los oráculos, ¿qué ocurre? Imagínense en cualquier sistema tradicional. Si yo, por ejemplo, necesito hacer algo que necesite consultar cuántos dólares vale un Bitcoin, ¿sí? Seguramente en un sistema tradicional lo que haría sería invocar a una API, por ejemplo la de CoinMarketCap, que me diga el exchange rate de Bitcoin y lo usaría. Desde los smart contracts yo no puedo invocar a APIs externas. No se puede. Hay una razón para ello, ¿sí? El que quiera saberla, que la pregunte y la discutimos. Pero por ahora créanme que no se puede, ¿sí? Entonces, si mi smart contract necesita esa información del mundo exterior, ¿sí? Para poder funcionar, necesito que alguien me la inyecte, ¿sí? Me la inyecte en forma de una transacción, ¿sí? Entonces, para eso son los oráculos. Los oráculos básicamente inyectan información del mundo real en la blockchain hacia un smart contract. En este ejemplo sería una transacción hacia un smart contract invocando una función específica que diga el precio del Bitcoin a este momento es de 6.000 y algo de dólares, ¿sí? Lo mismo ocurre para el otro caso, los triggers. ¿Qué pasa? Imagínense, ustedes en un sistema normal tienen que hacer una transferencia a un home banking y tienen que invocar a una API de una fintech para hacer una transferencia en un banco. En un sistema normal ustedes van e invocan a esa API. Nuevamente, de un smart contract no pueden invocar una API, por ende necesitan un servicio externo que esté escuchando el smart contract y que cuando detecta cierto evento del smart contract, invoque a la API que se necesita invocar, ¿sí? Para eso son los triggers.
Y lo tercero son los schedulers. Imagínense que ustedes tienen un smart contract que debe ejecutarse una vez por hora, o como hace pagos de sueldo, tiene que ejecutarse una vez al principio de mes. No, en un sistema normal ustedes tendrían crons, timers, lo que sea. En el caso de smart contract, ustedes no tienen esas capacidades, por lo tanto necesitan a alguien de afuera que te comunique que llegó el evento de ejecutar. O sea, que llegó el primero de mes, o que pasó una hora, etc. Entonces, el smart contract puede saber y puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso es gateways. Luego está Marketplace. Marketplace es un lugar para conectar de una forma segura y eficiente los consumidores de los proveedores de servicios. ¿Sí? Y provee tres características que es, va a tener staking, slashing y un mecanismo de resolución de disputas. El staking es lo siguiente, imagínense, para lo anterior, hay alguien que quiere proveer el servicio de oráculos. Entonces, el Marketplace le va a exigir que freeze un stake de tokens, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como una suerte de garantía en orden. Para poder proveer tal servicio, vos tenés que frizar ciertos tokens. ¿Sí? Si no, no podés operar. ¿Okay? El slashing es cuando se prueba de que ese servicio no se cumplió correctamente por el proveedor del servicio, entonces se le corta un poco o todo el stake que tiene frisado. Es como una penalización que se le da al proveedor de servicios. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Puede pasar que el consumidor diga, el proveedor no me dio lo que yo necesitaba, y el proveedor diga, sí, yo en realidad se lo di. Para eso que existen los métodos de resolución de disputas. ¿Sí? Ahí están haciendo una pregunta, pero te la contesto al final del webinar. Marketplace. Marketplace, seguimos con los beneficios. Seguridad, está todo en la blockchain, todo auditable, no repudio, etc. Transparencia, se puede ver todas las transacciones que se están haciendo, todas las interacciones que se están haciendo. Resiste la censura, esto es, cualquiera puede subir el servicio que quiera, ¿sí? Nadie se lo puede bajar porque no hay un dueño del marketplace, ¿sí? Pero son los propios usuarios los que pueden regular si un servicio debe estar o no en el marketplace. Inmutabilidad, es decir, algo que ya es aceptado no puede ser modificado. Y reputación propia, que viene de la mano del data portability que hablamos al inicio, de la portabilidad de datos, que es que uno va generando cierta reputación dentro del marketplace y se le va a permitir que cuando él quiera pueda extraer esa información y moverla hacia otro marketplace. ¿Sí? Riff Tools, que es el último servicio, ¿sí? Está enfocado en maximizar la adopción de todos los servicios de Riff. Entonces hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir. Una es integraciones, cualquier producto, cualquier partner, cualquier empresa que consideremos que va a sumar al ecosistema, en Tools haremos la integración con los servicios de Riff o ayudaremos en esa integración. Luego, hacemos un gran foco en lo que es la experiencia y usabilidad desde el punto de vista del usuario, y relacionado con esto, tenemos como una gran máxima de poder ayudar a las personas que no tienen conocimiento de criptomonedas o de blockchain, poder hacer un onboarding y un uso fácil de los servicios. ¿Sí? Actualmente hay 2 proyectos activos y uno en especificación, Riff Extension y MetaTransaction, que los voy a comentar ahora. Riff Extension, la idea es que es un plugin para el browser, ¿sí? Y permite acceso a todos los servicios de Riff de una forma fácil, ¿sí? Está enfocado de nuevo en la experiencia del usuario, pero haciendo gran foco en no perder la seguridad del mismo, ¿sí? Y es un fork de la Nifty Wallet, que es una wallet bastante conocida del ecosistema, y actualmente estamos trabajando en la primera versión. Luego tenemos metatransacciones, que es algo sumamente importante para lo que es adopción, y su primer requerimiento es permitir crear transacciones sin gas y que alguien sponsoree el gas. Explico un poco qué es esto. Imagínense un ejemplo clásico. Ustedes hacen una aplicación en donde lo primero que van a hacer en la aplicación es crear una cuenta de usuario.
¿sí? Entonces le van a crear una wallet del lado del cliente, ¿sí? Y en algún momento van a querer que ese usuario invoque a tus contratos. Como ya dijimos, para invocar un contrato, para hacer cualquier transacción, en RSK, en Ethereum, en cualquier plataforma, el que la emite tiene que pagar los costos de ejecución de esa transacción con lo que se llama gas. Pero como es una cuenta nueva, esa persona no tiene gas, no tiene balance de RBTC, en el caso de RSK. O sea, para pagar el gas uno tiene que tener balance positivo de RBTC. De ahí se extrae el gas. ¿Cuánto gas? Depende de lo que se invoque, qué tan complejo sea. ¿Sí? Actualmente lo que se hace es, cuando crea una cuenta, se le manda un poco de RBTC, Ether en el caso de Ethereum, para que tenga algo de balance, entonces pueda operar. Eso no es muy eficiente. Lo que se está buscando es una forma de que este usuario pueda crear una transacción sin gas, la firme, alguien la agarre, cree lo que se llama una metatransacción, es decir, una transacción que incluye a esa otra transacción, y él pague el gas. ¿Sí? Entonces, en este caso, él sería el dueño de la DApp. ¿Sí? Él podría pagar para subvencionar el gas de los usuarios de su DApp. ¿Sí? Fundamental para adopción masiva, y hay otro requerimiento que es el que vamos a hablar ahora, que es que muchas veces pasa que los usuarios, y esta es una de las mejores, es la que debería ser la principal, el usuario tiene tokens, pero no tiene RBTC. Entonces, él debería de poder pagar con sus propios tokens el costo del gas. ¿Sí? En eso es lo que estamos trabajando. Y ahora estamos trabajando en esta primera versión, y lo último que estamos especificando es lo que llamamos el Unified Explorer. ¿Sí? En el caso del Unified Explorer, la idea es tener un único acceso para poder acceder y controlar todos los servicios de la suite de Riff y tener todas estadísticas de todos los distintos servicios. En caso, por ejemplo, de Lumino, podría ser ver un mapa de todos los nodos de la red, con todos los canales, cuántos fondos hay en cada token, etc. Cuántas transacciones por segundo están habiendo, etc. ¿Sí? Y la otra es permitir un onboarding fácil a los usuarios dentro del ecosistema, con una buena base de conocimiento adjunta. Acá terminé y voy a contestar la pregunta: ¿cuál es la razón que no se puede usar una API en un smart contract? Ok, bueno, perfecto. Ahí te voy a dar un ejemplo para los oráculos y para los triggers. En el caso de los oráculos, uno tiene que pensar que absolutamente todo en blockchain tiene que haber una transacción que lo haya generado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Y hay otra condición: tiene que ser determinista. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, blockchain, ustedes saben, es una base de datos orientada a transacciones. ¿Ah? Yo tengo la base sincronizada el día de hoy con todas las transacciones y todos mis nodos están en un estado particular. ¿Sí? Imagínense el caso que hablábamos del exchange rate. Imagínate que es porque quiere hacer alguna cuenta y guardarla en un estado del smart contract con ese exchange rate. ¿Tá? Todos tenemos el mismo dato. ¿Sí? El problema está que si alguien levanta un nodo en 20 años, ¿sí? Un nodo nuevo de cero, el comportamiento va a ser el siguiente: él se va a bajar toda la base de datos con todas las transacciones que ocurrieron y va a empezar a ejecutar todas las transacciones una a una. ¿Sí? Y cuando termine de ejecutar la última transacción, tiene que llegar al mismo estado que el resto de los nodos, incluso de aquellos nodos que nunca estuvieron offline. Tienen que llegar todos al mismo estado. Tiene que ser determinista en ese sentido. ¿Qué ocurre si vos permitís a un smart contract invocar a un servicio externo para que te devuelva el exchange rate? Lo que va a ocurrir puede pasar una de dos cosas. Una de tres. Una es casi imposible: que el servicio dentro de 20 años esté disponible y devuelva lo mismo que devolvió hace 20 años. Prácticamente imposible. La segunda más probable es que el servicio no funcione. ¿Sí? Que no te devuelva nada, te devuelve un error. Por lo tanto, el smart contract no puede seguir ejecutando. Y la tercera, en el caso de que el servicio llegue a estar funcionando, es que el dato que te devuelva probablemente sea distinto. En el caso de Bitcoin, seguramente si vos lo invocás ahora y lo invocás dentro de 10 segundos, sea distinto. Entonces deja de ser determinista. ¿Me explico? Ya ese nodo nunca va a llegar al mismo estado que el otro. Por lo tanto, tiene que haber una transacción que diga: el valor es esto. Porque él lo único que va a ser ejecutar esa transacción y ya está. Eso es por qué necesitamos oráculos. ¿Por qué necesitamos los triggers? Es algo similar.
Ustedes tienen, imagínense, una red con 20.000 nodos. ¿Sí? Ustedes tienen que, cuando ustedes ejecutan un smart contract, ese smart contract es ejecutado, el código de esa función es ejecutada en los 20.000 nodos, para que todos lleguen al mismo estado. ¿Sí? Imagínense si ustedes permiten hacer imagínense que el código lo que termina haciendo es invocar a una API para que haga una transferencia de $1. En realidad se va a ejecutar 20.000 veces y vas a transferir 20.000 dólares. ¿Me explico? Además de que tenés el mismo problema de que capaz que en 20 años esa transacción, esa API no existe y te tira error, etcétera, etcétera. No sé si contesté la pregunta, pero más o menos va por ahí. Y acá terminamos. Y a ver, estoy viendo en Facebook, no hay preguntas, tampoco por acá, si alguno quiere escribir algo más. Alejandro Dravenche, a ver si querés hablar o te habilito el micrófono, si querés escribirla por el chatbox. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, bueno, muchas gracias por el tiempo que se tomaron en preparar el seminario y la verdad, súper interesante y muy, muy instructivo. Tengo una serie de preguntas con los diferentes servicios. La primera es en Directory. Sí. Para lo que es RNS, ¿ustedes para hacer esa resolución utilizan algún tipo de smart contract? Y si la respuesta es sí, ese smart contract se puede ver en algún lado, como para algún tipo de auditoría, si quiero incluir eso en algún producto. Sí, de hecho sí, son varios smart contract, pero de hecho cada dominio en realidad es un token, que es un smart contract en sí. Está todo publicado en GitHub, es open source, lo puedes ver sin problema. Fran, acá no tengo el link exacto, pero te lo puedo pasar. Fran, Perfecto, perfecto. Sí. Y otra cosa más, el 13 y 14 tenemos 2 webinars específicos sobre RNS. Bien. Así Perfecto. que si visitas la página, después dejamos el link en el chatbox, que es rck.co/webinars. Ahí los vas a poder encontrar. Perfecto. Pero, La segunda pregunta es si el RNS, por ejemplo, soporta lo que son los subdominios. Porque yo estoy pensando en un caso, por ejemplo, tengo una empresa, no sé, mi empresa.rsk, pero quiero que, no sé, distintos sectores tengan distintas adres. No sé, y que sea compras.miempresa.rsk, o sea, eso se soporta también, ¿no? Sí. Soporta subdominios. De hecho, incluso los únicos que pueden hacer cambios en tu dominio es lo que se llama el owner del dominio, e incluso los subdominios pueden tener distinto owner. O sea, vos puedes asignarle el owner de tu subdominio a otra cuenta y está todo bien. Perfecto. Eso me permitiría, claro, si cambia, por ejemplo, el responsable de Claro, un vos podés sector, tener, lo puedo... claro, por ejemplo, se usa muchísimo, por ejemplo, vos tenés el nombre de una empresa y querés a cada uno de tus usuarios, tenés tu app que tiene un nombre, no sé, myapp.bla, y vos querés que todos tus usuarios, cada uno tiene una cuenta que es un subdominio. Entonces, por ejemplo, mi nombre es Alejandro Narancio, yo pongo alejandronarancio.myapp.rck, y el owner de alejandronarancio.myapp soy yo. Entonces yo le puedo asignar lo que yo quiero, no necesito tu permiso. Perfecto. Y dos preguntas rápidas, y tampoco le saco el tiempo al resto. La otra es si el storage, como vi que usaban Swarm y PFS, ¿soporta lo que es DNS Link? O sea, ¿puedo, por ejemplo, referenciar a algún lado? Digamos. No estoy seguro, la verdad que no estoy seguro de eso. Podríamos ver. Creo que se debería de soportar todo lo de Swarm, porque básicamente lo que hace Risk Storage es como una capa de abstracción para todos los distintos servicios de storage, pero lo puedo validar con los chicos. Dale, genial. Claro, si no, de última, después te mando la pregunta por mail, así. Sí. Las últimas dos rápidas, sí o no. La otra es si la extensión del navegador permite usar tipo hard wallet, poner el tipo de MetaMask, te permite como validar utilizando Exacto. Trezor. Sí, de hecho sí, porque mira, Nifty es un fork de MetaMask. Listo, O sea que perfecto. soporta casi todo lo de MetaMask. Y la idea es que sí, o sea, siempre intentamos soportar hardware wallets porque es la forma más segura de interactuar. O sea que sí. Perfecto. Y la última es si, tal vez me lo perdí porque justo estaba con mi hijo acá con el tema de la tarea del colegio. Se integra con otros tokens ERC20. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo, no sé, Ethereum y
y necesito usar Ethereum para, no sé, validar alguna transacción, porque no tengo Smart, Bitcoin o lo que sea, y necesito usar algún otro token para validar una transacción en ese momento. ¿Soporta integración con otros ERC20 o...? ¿Vos a qué servicio te referís? No sé, por ejemplo, tengo que, no sé, yo ofrezco, no sé, un servicio, no sé, de consultoría en informática. Fuimos sumando horas, usamos el servicio, el Lumino creo que era, no sé, fuimos sumando horas, de repente llegó fin de mes y dijimos, bueno, listo, ok, son $200, que serían 2 Ethereum. Si yo puedo usar algún otro token ERC20, por ejemplo, Ethereum, para pagar eso, o tiene que ser sí o sí creo que es Smart Bitcoin el que usa RSK o algo. Sí, actualmente tenés que usar RBTC. La idea es que con metatransacciones, lo que habíamos hablado, lo que comenté recién, es que vos puedas pagar en cualquier token. Perfecto. O sea, cuando eso esté implementado, la idea es que si vos tenés cualquier token, en realidad lo que va a haber, van a haber ciertos proveedores que te van a, por ejemplo, vos vas a decir, claro, yo acepto X token que vos quieras y te pago el gas por ese token. O sea, tiene que haber alguien que te haga ese cambio. Pero si hay alguien que lo hace, sí, con microtransacciones tenés. Listo, genial, perfecto. Era eso. Muchas gracias. Sí, gracias. Era eso. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Bueno. Gracias, Ale. Y después, acá hay otra pregunta en el chatbox, una última, que es si un dominio de RNS es a non-fungible token. Exactamente, sí. Sí, esa es la respuesta. Bueno, buenísimo a todos. Gracias por participar, por estar acá en este webinar. Los invitamos, bueno, a visitar nuestra página también, que es youtube.com/rskSmart, que van a ver todos los webinars anteriores. Y en la página developers.rsk.co/webinars van a estar la lista de todos los futuros que vamos a dar. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias a todos por venir. Nos seguimos viendo. Hasta luego, chao. Chau.